El infierno. Episodio número 7. ¿Por qué son tantos los que se esfuerzan en negar la existencia de un infierno? En primer lugar, porque la mayoría de estos están directamente interesados en ello. Los ladrones destruirían si pudiesen a la Guardia Civil. Del mismo modo, todos los que huelen a chamusquina están siempre dispuestos a practicar lo posible y lo imposible para persuadirse de que no hay infierno, y particularmente infierno de fuego. Es que conocen interiormente que si existe, es para ellos. Hacen como los cobardes, que se desgañitan cantando durante la noche a fin de aturdirse y distraer el miedo que los domina. Para darse más ánimo, procuran persuadir a los demás de que no existe infierno. Lo escriben en sus libros más o menos científicos y filosóficos. Lo repiten en todos los tonos, superándose así unos a otros. Y merced a este ruidoso concierto, acaban por creer que nadie cree en el infierno, y que por consiguiente tienen ellos el derecho de no creer tampoco. Tales fueron en el último siglo casi todos los corifeos de la incredulidad volteriana. Ellos habían afirmado como 1 y 1 equivale a 2, que no había Dios, ni cielo, ni infierno, estando seguros de ello. Y sin embargo, ahí está la historia que nos lo representa a todos, unos después de otros, dominados por un terrible pánico a la hora de la muerte, retractándose, confesándose, pidiendo perdón a Dios y a los hombres. Uno de ellos, Diderot, después de la muerte de D'Alembert, escribía: «Si no hubiese estado yo allí, se hubiera retractado como todos los demás». Y aún poco faltó para que también lo hiciese él, pues había pedido un sacerdote. Nadie ignora que Voltaire, en el hecho de su muerte, insistió 2 o 3 veces para que fuesen a buscar al párroco de San Sulpicio. Pero sus amigos lo rodearon de modo que el cura no pudo acercarse al anciano moribundo, quien expiró en un acceso de rabia y desesperación. Se ve todavía en París el cuarto en que pasó esta trágica escena. Los que más gritan contra el infierno creen en él tan bien como nosotros. A la hora de la muerte cae la máscara y se ve lo que había debajo de ella. No escuchemos, pues, los raciocinios sobrado interesados que les dicta el miedo. En segundo lugar, la corrupción del corazón es la que hace negar la existencia del infierno. Cuando los impíos no abandonan la mala vida que a él conduce directamente, se ven arrastrados siempre a decir, ya que no a creer, que no existe. He aquí un hombre cuyo corazón, imaginación, sentidos y hábitos diarios están emponzoñados, absorbidos por un amor culpable, al cual se entrega por completo, sacrificándolo todo a su vil pasión. Id a hablarle del infierno. Habláis a un sordo, y si alguna vez se deja oír a través de los gritos de la carne la voz de la conciencia y de la fe, pronto le impone silencio, no queriendo oír la verdad que perturba sus placeres. Intentad hablar del infierno a esos jóvenes libertinos que pueblan la mayor parte de nuestros liceos, talleres, oficinas y tabernas.
os contestarán con estremecimientos de cólera y con diabólica sonrisa, más poderosos para ellos que todos los argumentos de la fe y del buen sentido. No quieren que haya infierno. Hablé hace poco con uno que por un resto de fe había venido. Lo exhorté como mejor supe a que no se deshonrase a sí mismo como hacía, a que viviese como cristiano, como hombre y no como bestia. Todo esto es hermoso y bueno, me respondía, y quizá también verdadero, pero lo que yo sé es que cuando me agarra esta pasión me vuelvo como loco. Nada oigo, nada veo. Si hay un infierno, iré a él, me es igual. Y no he vuelto a verlo. Y los avaros, y los usureros, y los ladrones. Cuántos argumentos irresistibles se encuentran en sus arcas contra la existencia del infierno. Restituir lo que han robado, dejar su oro y sus escudos. Antes 1000 muertes, antes el infierno, si es que existe. Se me llamó a casa de un viejo usurero normando, prestamista por semanas, que ni aun en presencia de la muerte pudo resolverse a soltar la presa. Había consentido, no se sabe cómo, en restituir tales y cuales sumas redondas. No se trataba más que de restituir también 8 francos, 50 céntimos, y el párroco nunca pudo conseguirlo. El desgraciado murió sin sacramentos, bastando para su corazón de avaro una miserable suma de 8 francos 50 céntimos para hacer desaparecer el infierno. Lo mismo sucede con todas las pasiones violentas, como el odio, la venganza, la ambición, el orgullo, las cuales no quieren oír hablar del infierno. Para negar su existencia lo ponen todo en juego y nada les cuesta. Todas estas gentes, cuando se les corta la retirada por medio de alguna de las grandes razones de buen sentido que hemos resumido más arriba, se excusan con los muertos, esperando así librarse de los vivos. Imagínanse y dicen que creerían en el infierno si resucitase delante de ellos algún muerto y les afirmase que realmente existe. Pura ilusión que nuestro Señor Jesucristo se tomó el trabajo de disipar Él mismo, como vamos a ver. Si los muertos volviesen con más frecuencia, no por esto se creería más en el infierno. Un día, nuestro Señor pasaba en Jerusalén, no lejos de una casa, cuyos cimientos se ven hoy todavía, y que había pertenecido a un joven fariseo muy rico, llamado Nicencio. Había éste fallecido poco tiempo hacía, y sin nombrarlo nuestro Señor, aprovecha la ocasión de lo que en aquella casa había pasado para instruir a sus discípulos, igualmente que a la multitud que los seguía. Había, dice, un hombre que era rico, que iba vestido de púrpura y de lino, y que cada día hacía espléndidas comidas. Yacía a su puerta un pobre mendigo llamado Lázaro, cubierto de úlceras, que hubiera querido saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, pero nadie se las daba. Mas sucedió que murió el pobre y fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Murió a su vez el rico y fue sepultado en el infierno. Y allá, en medio de sus tormentos, habiendo levantados los ojos, lo vio a lo lejos,
a Abraham y a Lázaro, en su regazo, y exclamó y dijo: Abraham, Padre mío, tened piedad de mí, y enviad a Lázaro a que meta la punta de su dedo en el agua para que me refresque un poco la lengua, pues sufro cruelmente en esta llama. Hijo mío, le responde Abraham, acuérdate de que durante tu vida has participado de los goces, y Lázaro de los sufrimientos. Ahora él es consolado y tú sufres. Al menos, replicó el otro, enviadlo, os lo suplico, a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, y él les dirá lo que aquí sufro, a fin de que no caigan como yo en este lugar de tormentos. Y Abraham responde: ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, replicó el condenado, pero si ven venir a alguno de los muertos, harán penitencia. Y Abraham le dice: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán en la palabra de un hombre que haya vuelto de entre los muertos. Estas graves palabras del Hijo de Dios son la respuesta anticipada a todas las ilusiones de las gentes, que para creer en el infierno y para convertirse piden resurrecciones y milagros. No serían más crédulos si abundasen a su vista los milagros de toda clase. Testigos los judíos de los milagros del Salvador, y particularmente de la resurrección de Lázaro en Betania, no sacaron de ellos otra conclusión sino esta: ¿qué haremos? Ved cómo todo el mundo corre tras él. Matémoslo. Y más adelante, en vista de los milagros públicos absolutamente innegables de San Pedro y de los apóstoles, decían también: esos hombres hacen milagros y no podemos negarlos. Hagámoslos prender y privémoslos de seguir predicando el nombre de Jesús. He aquí lo que de ordinario producen los milagros y las resurrecciones de muertos entre las gentes de espíritu y de corazón corrompidos. Fin de este episodio. Continuará.